Tenemos un problema que nos piden hallar la superficie total de este siguiente cuerpo, que este cuerpo está compuesto por tres cuerpos. Está compuesto por un cono, por un cilindro y por media esfera. Así está compuesto este cuerpo. Lo que nosotros primero deberíamos saber es cómo sacar cada una de esas superficies. En general, un cono, ¿sí? Un cono completo, un cono tiene una base que esa es pi por radio al cuadrado, y luego tiene un área lateral, una superficie lateral que sería todo esto, que esto se calcula haciendo pi por radio por su generatriz, que recuerden que la generatriz es como si fuera la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Así es como se saca el área de todo un cono. Nosotros, esta área de este cono, nosotros solamente vamos a necesitar el área lateral de ese cono, porque la base está junta con el cilindro y no se ve, ¿eh? No se ve, está tapada. Del cilindro que vamos a usar. Bueno, este cilindro, como el cilindro son dos bases, es decir, yo tengo, esta es una base que es pi por radio al cuadrado, tengo esta otra base que es pi por radio al cuadrado, por eso que el área del cilindro o superficie son dos pi por radio al cuadrado, porque son dos bases, ¿sí? Y luego esto que es el área lateral, que sería desarrollar esto, y esto sería 2 pi por radio, que es la longitud de esta circunferencia que se forma acá, y esto es la altura del cilindro. En este caso, nosotros solamente vamos a usar el área lateral también del cilindro, porque una cara está tapada con la cara, con la base del cono, y la otra cara está tapada con la mitad de esta de esfera. Así que la esfera vamos a usar la mitad. Es decir, acá lo que vamos a usar un medio de este 4 pi por radio al cuadrado, porque 4 pi por radio al cuadrado es el volumen, es la superficie de toda una esfera. Pero como nosotros tenemos la mitad, la partimos en dos. Por lo tanto, vamos ahora a usar estos valores. ¿Qué conocemos de este cono? Bueno, de este cono lo que conocemos es la altura del cono, ¿sí? Conocemos la altura. Ok, vamos a ver lo que conocemos del cono. Del cono, mire, del cono conozco la altura, es decir, la altura h, que es 6 centímetros. ¿Y qué más conoce? Y conozco el diámetro del cono, que es este. El diámetro del cono es justamente este, que va a ser el mismo diámetro que tiene la esfera, ¿sí? Entonces, ese diámetro es 6 centímetros. Esto también es 6 centímetros, que en nuestro caso nosotros vamos a usar el radio. 6 centímetros el diámetro, ¿sí? De ese cono. Ok, ¿y cómo podemos hacer para sacar el área lateral, que es pi por radio por generatriz? Bueno, como me dan el diámetro, el radio ya sabemos que es la mitad de esto, por lo tanto, el radio ya lo tengo, pero la generatriz no la tengo. Ahí tendremos que hacer teorema de Pitágoras, porque si lo miramos como un plano esto, si nosotros esto lo miramos como un plano, tendríamos esta base, esta es la generatriz, y de acá lo que nosotros conocemos, este cono, lo estoy poniendo como de manera vertical, lo que conocemos es la altura, que son 6 centímetros, estos. ¿Qué más? Conocemos este lado, que en realidad lo que estoy haciendo es esto. Tengo este triángulo, ¿eh? Estoy tomando un ángulo recto acá, estoy partiendo este triángulo isósceles, si lo viéramos en un plano, y si esto era 6, entonces esto es 3, que es lo que habíamos dicho del radio, y esta altura es 6, que es esto 6. Entonces, ¿qué es lo que no conocemos? No conocemos la generatriz. ¿Y cómo la calculamos? Usando el teorema de Pitágoras. Generatriz al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, que son 6 y 3. Esto me da 36, esto me da 3 al cuadrado es 9, así que 36 más 9 me daría 45. La generatriz es raíz cuadrada de 45. Recuerden que 45 lo puedo pensar como 9 por 5, así que esto también lo puedo usar como 3 raíz de 5. Eso es lo que me da la generatriz. Y si no, uso la calculadora, 3 por raíz de 5 o raíz cuadrada de 45. Y eso también lo podría hacer así, directamente pongo la raíz de 45.
y eso es lo que me va a dar 6,7 aproximadamente. Entonces digo, mire, la generatriz es aproximadamente 6,7. Ok, con esos datos yo ya puedo sacar la superficie de esta área lateral del cono, que es lo que necesito para este cuerpo. ¿Cómo sería el área lateral? Pi, que es 3,14, por el radio, que es 3, por la generatriz, que directamente puedo usar o 3 raíz de 5 o 6,7. Normalmente esto lo resuelven los alumnos. Y esto sería el resultado de esa área primero. 3,14 por 3 por 6,7 y eso me da 63,11. Dice que redondeemos los centésimos, así que 63,11 centímetros cuadrados. Acá voy a usar la unidad. Ya tengo el área lateral del cono. Ahora, ¿qué hago? Tengo que calcular el área lateral del cilindro. Bueno, para sacar el área lateral del cilindro, nosotros lo que tenemos que hacer, tenemos un cilindro que solamente necesitamos esta parte, porque esta está tapada con el cono y esta está tapada con la media esfera. Entonces solamente esto. ¿Y esto cómo es? Y esto es 2pi por el radio y esto es la altura. Entonces vamos a ver los datos. ¿Cuándo va a ser el radio del cilindro? 3 centímetros. Y la altura, estos 12 centímetros. Entonces venimos y decimos, este radio es 3 centímetros y esta altura son 12 centímetros. Por lo tanto, esto va a ser un rectángulo que va a tener. Esta h va a ser 12 centímetros y 2pi por radio va a ser 2 por 3,14 por el radio que es 3. Así que directamente 2 por 3, 6 por 3,14 me da 18,84. Así que 18,84 centímetros y 12 de esta manera me va a dar el área lateral de este cilindro. Que voy a hacer 18,84 por 12 y esto me da 226,08 centímetros cuadrados. Este sería el área lateral del cilindro. Así que esta área lateral es la que tendríamos que llevar acá. Esto venimos acá y decimos, bueno, vamos a llevar esta área lateral. Ya tenemos el área lateral del cilindro, por lo tanto, ahora nos quedaría solamente calcular la media esfera. Bueno, esto es sencillo, ya tenemos todos los valores, así que solamente tendríamos que hacer este cálculo. Tendríamos que decir, esto es un medio por 4 por 3,14 por el radio, que es 3 al cuadrado. Así que directamente ese cálculo me va a dar un medio por 4 me da 2 por 3,14 por 9 que sería 3 al cuadrado, y eso me da 56,52 centímetros cuadrados. Por lo tanto, la superficie total de esta figura, este cuerpo geométrico que nos están dando acá, va a ser la suma de estas tres, de lo que me dio ese 63,11 más 226,08 más 56,52. Todo esto me da 345,71 centímetros cuadrados porque es una superficie. Esa sería la superficie total de este cuerpo geométrico que está compuesto de tres cuerpos, ¿sí? Eso es lo que habría que hacer en este ejercicio. Muchas gracias. Este ejercicio nos pedía la superficie total, pero para hacerlo un poco más extensivo, vamos a calcular nosotros el volumen total de este cuerpo. Así vamos a hacer de cuenta que este es un cuerpo hueco y adentro queremos cargarle algún líquido. Por lo tanto, necesitamos saber el volumen, que es una medida de volumen, y de ahí pasarlo a una medida de capacidad, ¿sí? Si quisiéramos saber cuántos mililitros, esto podría ser un frasco en forma, ¿sí?, de este cuerpo geométrico, y lo que está preguntando, che, ¿cuántos mililitros
caben en este cuerpo geométrico? Bueno, para eso habría que sacar el volumen. Y para sacar el volumen tenemos que usar su fórmula, es decir, tenemos un cono, en este caso no hay que sacarle nada, el volumen del cono va a ser pi por radio al cuadrado por la altura dividido 3. Así que digo, bueno, primero que nada saco el volumen del cono. ¿Cómo sería? Y sería 3,14 por el radio, que dijimos que es 3 por la altura del cono, que es 6. Todo esto dividido 3. Así que esto me quedaría 6 por 3, el 3 con el 3 se va y 3,14 por 6. Me da 18,84 centímetros cúbicos. ¿Sí? Voy a poner solamente en el resultado para no llenar de letras esto. Ahora el volumen, este era el volumen del cono. El volumen del cilindro y el volumen del cilindro va a ser pi, que es 3,14 directamente, 3,14 por el radio al cuadrado, así que 3 al cuadrado. Acá me faltó elevar al cuadrado, ahora lo voy a arreglar. Pi por radio al cuadrado por la altura, el cilindro es 12 la altura. Acá era pi por el radio también al cuadrado por la altura. Así que ese cálculo va a quedar 54 dividido 3 por 3,14. Me daría 56. Este lo vamos a arreglar. Este daría 56,52 centímetros cúbicos. Y este otro sería pi por radio al cuadrado por la altura del cilindro. Entonces hago 3,14 por 9 por 12, que me da 339,12 centímetros cúbicos. Muy bien, y ahora el volumen de esa esfera, de media esfera, ¿ves? ¿Sí? De media esfera. Bueno, entonces hago 4 tercios por 3,14 por el radio al cubo, es decir, el radio es 3, todo esto al cubo. Pero como es media esfera, tomo solamente la mitad. Entonces, ahí haría 4 tercios, lo multiplico por 3,14 y a eso lo multiplico por el radio al cubo. Es decir, 3 al cubo que me da 27. Todo esto me da 113,04 y a eso lo divido por 2 y eso me da 56,52 centímetros cúbicos también. Por lo tanto, el volumen total de esto, ¿sí? El volumen total de este cuerpo, el volumen total va a ser la suma de estos dos. 56,52 dos veces, más 339,12 y eso me da 452,16 centímetros cúbicos y eso sería el volumen de este cuerpo, es decir, subo el volumen del cono, el volumen del cilindro y el volumen de media esfera. Y como me estaba pidiendo en mililitros, yo lo que sé por medidas de capacidad que un centímetro cúbico equivale a un mililitro, por lo tanto, 452,16 centímetros cúbicos equivalen a 452,16 ml, que son mililitros. Eso sería la respuesta de este problema usando volúmenes y medidas de capacidad. Muy bien, muchas gracias.